Autómata. Sistema de toma de decisiones simples y programado para seguir instrucciones específicas. Algunos pueden ser sistemas de aprendizaje automático o redes neuronales capaces de adaptarse y mejorar su desempeño a partir de datos y experiencia. El mundo está cambiando y la inteligencia artificial llegó para quedarse. Aquí analizamos su impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Una producción de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Autómatas. Ya hoy, sábado 28 de junio. Esto se nos fue volando junio, ¿verdad? Acercándonos ya a la mitad del año prácticamente. Y con muchas ganas de seguir aprendiendo acá en Autómatas, como lo hacemos todos los sábados a través de Radio Monumental. En el podcast, que también la gente nos escucha, nos pide muchísimo. Lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcast como Autómatas. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante que yo sé que va a generar mucho debate, pero deseando que esté pasando un excelente sábado después de una semana de muchas lluvias, más lluvias este fin de semana. Así que prepárese también a andar con mucha precaución y a mantenerse informados aquí también en Monumental, que durante el fin de semana también les mantenemos actualizados. Don Hernán Azofeifa, nuestro gerente general de Central de Radios, una servidora Febe Cruz, directora de Noticias Monumental, y Eva, estamos con ustedes un sábado más, un episodio más, saludando a la gente que nos está escuchando en carretera, quienes están con nosotros trabajando, porque los sábados también mucha gente sale a trabajar y sintoniza Monumental, la gente que nos escucha también fuera del país, o que en el momento que usted desee escuche este podcast. También muchas gracias por estar con nosotros. Don Hernán, ¿cómo va todo? Fede, todo muy bien, muy buenos días a usted también que nos acompaña desde su casa, lugar de trabajo, desde sus oficinas. Fede, muy contentos porque hoy es un programa, yo sé que siempre decimos que acongojante, porque siempre decimos que es un programa especial, pero es que realmente son especiales, claro, todos estos programas. Y tiene que ver mucho con nuestro día a día, nuestra vida, nuestra intimidad. Porque en Autómatas hemos, obviamente al abordar tantos temas de inteligencia artificial, la presencia de los datos está para arriba y para abajo, desde que se entrenan estas inteligencias artificiales hasta nosotros utilizando, estamos compartiendo con ellas datos, pero obviamente desde mucho antes, con la aparición de las redes sociales y nuestras interacciones con diferentes apps, pues compartimos datos para arriba y para abajo. Y sin duda alguna el tema de la confianza pasa por la privacidad de la información que nos es sensible. Entonces vamos a estar en un programa muy interesante porque vamos a ver cómo podemos lograr ese justo medio, ese equilibrio entre el desarrollo, pero también una vida que podamos seguir en las cosas que nos interese, de seguir teniendo privacidad e intimidad. Sí, de hecho hoy vamos a hablar de la privacidad de los datos en la era digital. Lo primero que me voy a preguntar y le voy a preguntar a la experta es: ¿hay privacidad de los datos en la era digital? Pero bueno, ya la vamos a presentar. Que además es un programa especial porque es la primera invitada que nos trae desayuno. Entonces yo sí no lo quería dejar de decir, porque bueno, para que los próximos invitados escuchen, ¿verdad? De que hay que venir en 2 años de programa, la primera que nos trae desayuno. Así que muchas gracias a doña Ana Karen Cortés, que es experta en Derecho y Tecnologías, que ya se las vamos a presentar, ya la voy a saludar formalmente, pero que Eva primero nos haga la introducción al programa. Adelante, Eva. Muy buenos días, queridas y queridos oyentes de Radio Monumental. Les habla Eva, su compañera de cabina y exploradora incansable del universo tecnológico. Hoy, encendemos nuestros micrófonos para sumergirnos en un asunto que toca la puerta de cada hogar conectado: la relación entre los asistentes de inteligencia artificial y la privacidad de nuestros datos personales. Los asistentes basados en IA se han convertido en auténticos agentes digitales capaces de aprender nuestros gustos, gestionar nuestras agendas y hasta realizar compras o reservas en nuestro nombre. Esta magia cotidiana es posible porque estas herramientas beben, literalmente, de un gran caudal de información íntima. Métodos de pago, ubicaciones favoritas, rutinas horarias, consumo energético y más. Cuanto más sepan de nosotros, mejor podrán servirnos. Pero ahí nace la tensión que nos convoca. ¿Qué sucede con esa montaña de datos una vez que deja nuestro dispositivo? La promesa es clara: eficiencia, personalización y ahorro de tiempo. Un asistente bien entrenado incluso puede anticipar qué hotel o ruta aérea preferimos según viajes pasados. Sin embargo, la otra cara brilla menos.
Estos sistemas registran de forma continua hábitos, comunicaciones y hasta datos financieros o médicos si los conectamos a nuestras apps bancarias o de salud. Los expertos advierten que semejante volumen de información puede filtrarse o ser explotado, con consecuencias tan graves como fraudes, extorsiones o vigilancia indebida. Hay un riesgo adicional y poco visible: la capacidad de inferencia. Algoritmos avanzados infieren creencias, ingresos o estados de salud combinando simples migas digitales, historial de compras, movimientos geográficos, likes, incluso cuando los datos se anonimizan. Así, una máquina podría saber más de nuestra vida que muchos de nuestros familiares, comprometiendo el control sobre nuestra identidad digital. Mientras la IA avanza a velocidad de crucero, las leyes tropiezan para alcanzarla. Hoy apenas un 5% de los países cuenta con regulaciones completas en materia de IA. Europa ha tomado la delantera. Además del célebre GDPR, el nuevo AI Act clasifica los sistemas según su riesgo, prohíbe los usos de riesgo inaceptable, como la vigilancia masiva, y exige transparencia y supervisión humana para aplicaciones críticas. El incumplimiento no es barato. Las multas pueden llegar a 35 millones de euros, o 7% de la facturación global. Estados Unidos, por su parte, avanza con un enfoque más fragmentado pero creciente. El Blueprint for an AI Bill of Rights de 2022 insta a la minimización de datos y otorga a los usuarios mayor control sobre su información, mientras una orden ejecutiva de 2023 obliga a las agencias federales a adoptar técnicas como la privacidad diferencial para proteger datos sensibles. ¿Cómo equilibrar utilidad y privacidad? Los especialistas coinciden en un mantra: privacidad desde el diseño. Eso implica recolectar solo lo necesario, cifrar los datos sensibles y, cuando sea posible, procesar información localmente en el dispositivo en lugar de enviarla a la nube. Para las empresas, menos es más. Quienes adoptan estos principios temprano construyen mayor confianza con sus usuarios y enfrentan menos problemas de cumplimiento. Pero el papel del usuario, es decir, vos y yo, sigue siendo crucial. Las recomendaciones prácticas incluyen revisar la configuración de privacidad de nuestros asistentes, usar autenticación robusta y limitar conscientemente la información delicada que delegamos en la IA, además de borrar periódicamente historiales que ya no necesitamos. En nuestra región, todavía no existe una ley de IA dedicada. La mayoría de países se apoya en normas de protección de datos inspiradas en el modelo europeo y debate la necesidad de marcos específicos a medida que los asistentes inteligentes ganan terreno. El reto es doble: no frenar la innovación que podría dinamizar nuestras economías digitales, pero tampoco convertir la privacidad en el lejano oeste tecnológico, como advierten los analistas. Frente a este escenario, queda una pregunta que lanzo al aire antes de ceder los micrófonos al resto del equipo. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a intercambiar retazos de nuestra intimidad por la comodidad que nos ofrecen los asistentes de inteligencia artificial? Gracias por acompañarnos en Autómatas. Quédate con nosotros. En los próximos minutos profundizaremos con invitados especialistas, casos reales y las voces de ustedes, nuestra audiencia. Les habló Eva. Nos escuchamos después del corte. Gracias, Eva, por estar con nosotros y hacernos esa introducción. Doña Ana Karen Cortés, abogada que nos acompaña. Yo quería empezar con esa pregunta: si en la era digital realmente tenemos privacidad de los datos, porque además antes del programa estaba pensando, y ahorita que escuchaba a Eva, ¿cuántos datos míos he entregado? Y creo que le he entregado más datos a aplicaciones, tecnología, que incluso a seres humanos. De hecho, estaba haciendo eso, porque usted entrega unos datos tal vez muy profundos, qué sé yo, a su doctor, a su ginecólogo, a los bancos, pero después pienso en todo lo que saben de mí, las aplicaciones que yo les he contado, incluso GPT, ¿verdad? Que para que se personalice a lo que vos necesitas, tenés que darle mucho contexto sobre vos. Y pensaba si realmente hay una privacidad de esos datos personales en la era digital y cuántos estamos entregando. Bienvenida a Autómatas, como siempre, buenos días y gracias por el desayuno, el detalle que digo, y se llevó la mención que nadie lo había hecho. ¿Cómo está? Bueno, muy buenos días, Febe, muy buenos días, don Hernán. Yo encantada de acompañarlos aquí en Radio Monumental. Buen provecho con ese desayunito y qué bueno saber que me llevé el premio. La mención honorífica. Y en relación a la pregunta, qué complejo, porque en términos generales yo podría decir hoy que la privacidad es una utopía.
una utopía. Y eso no quiere decir que no tengamos niveles, ¿verdad? Hay niveles donde podemos llegar a tener privacidad. Pero ahora estas herramientas son tan útiles, tan necesarias, que y en relación a lo que Eva nos decía, hay cosas que son incluso preocupantes. O sea, los algoritmos aprenden tan bien y tan rápido de nosotros que a veces se convierten en nuestra persona de confianza. Como bien decías vos, Febe, les compartimos más cosas que a nuestra familia o a nuestro papá o a nuestra mamá. Yo tengo casos que he analizado como abogada, ¿verdad? Porque esto tiene muchas aristas, pero he visto casos de personas que hablan con su chat GPT y le cuentan cómo estuvo su día y le cuentan secretos, y he visto las conversaciones, me las han mostrado, y veo que incluso el chat GPT les responde con emoticones, entonces les cuentan cosas delicadas, cosas profundas. De hecho, hay un chiste, yo lo hacía un día estos en Instagram, de que ¿qué prefiere usted que le revisen? ¿Su WhatsApp o su conversación con ChatGPT? Y adivinen qué ganó. El WhatsApp. El WhatsApp. O sea, la gente prefiere que le lean los WhatsApps que lo que conversa con su herramienta de asistencia, pues ya no podemos decir que solo laboral, ¿verdad? De ahora la asistencia también es un poco psicológica, un poco de amistad, un poco de compañía. Eso, y ni qué hablar de otro montón de dispositivos, ¿verdad? Como las muñecas, no sé si vieron las muñecas que también están hechas con inteligencia artificial, que se utilizan mucho ahora en Brasil, están en tendencia, que no son muñecas sexuales, ¿verdad? Quiero rescatar. Okay. Son muñecas que tienen los dispositivos de inteligencia artificial, escuchan y contestan al usuario en relación a lo que le está preguntando o a lo que el usuario necesita saber en ese momento. Entonces, ven qué complejo, porque estamos hablando de un tema de privacidad, pero que nos lleva a un tema profundamente social, que es también el aislamiento que estamos viviendo, que nos impulsa a refugiarnos de alguna manera también en estas aplicaciones de inteligencia artificial, en el internet, y ni qué decir de pues la exposición de datos de manera proactiva, ¿verdad? Muchas veces, y otra que pues ni siquiera nos enteramos. Entonces, en términos generales, la privacidad hoy es una utopía. Si me permiten yo aportar 3 elementos. Imaginemos que en el pasado, cuando no teníamos una inteligencia artificial, normalmente en los puestos ejecutivos un gerente tenía una secretaria de suma confianza, le manejaba todo, le hacía pagos, le mandaba al mensajero a hacer pagos. O sea, era una persona que conocía temas muy personales de su jefe. Hoy día no es una secretaria, hoy día es una inteligencia artificial. Entonces, yo lo que digo a veces es, ¿qué prefiere uno? ¿Que sea una inteligencia artificial o que sea un ser humano? Ok, algunos dirán ser inteligencia artificial, pero bueno, ¿qué se hacen con los datos que estamos alimentando esa inteligencia artificial? Realmente ahí es una situación bastante compleja, y el otro lado es una persona y que como seres humanos por algún momento puede haber lealtad y en otro momento ya no hay lealtad y se te llevó toda esa información. No creo que haya un caso donde en uno o en otro no hayan riesgos. Después, ¿cuánta información tienen de nosotros? Imagínate, Febe, que con solo que haya una única aceptación de un cookie, y todos los días aceptamos cookies cada vez que entramos a diferentes páginas, por lo menos los europeos advierten que si está de acuerdo en que se suscriban con las cookies, y en Latinoamérica las aceptamos sin siquiera darnos cuenta. Pero basta porque los cookies son de diferentes naturalezas, pero hay unos cookies que son los identificadores. Basta un cookie identificador para que ya puedan construir un perfil tuyo. Entonces no es un tema solo de IA, que probablemente con la IA pues se va a acrecentar, pero hay que sopesar también los beneficios, que es que se convierta en un asistente personal que conozca mi vida tan en detalle, que me resuelva cosas. Y después lo otro es muy interesante, porque en un estudio que se publicó este año de Harvard, se indica que el mayor uso que está teniendo un ChatGPT es para uso terapéutico. Entonces imaginemos la cantidad de información personal que se dan en esas conversaciones.
Entonces, efectivamente, creo que uno de los grandes retos como sociedad es que haya alguna regulación donde tengamos la certeza de que esos datos personales sean bien usados, y qué sucede cuando no son bien usados, porque si uno escucha de filtraciones y entonces dicen tu software de antivirus te informa que el día de ayer hubo una gran filtración de password de seguridad de Google, y entonces están toda la lista de personas cuyos passwords fueron filtrados, ¿por qué no lo va a ver en inteligencia artificial? Sin duda alguna. Pero cuando vos decís que vos cargas tu mamografía, tu análisis de sangre, etcétera, etcétera, en una inteligencia artificial para entender, porque no sos médico, los resultados, estás compartiendo información súper sensible. ¿Y cómo vamos a pedirle a alguien que no lo haga? Es un tema bastante complicado, y por eso digo que el programa de hoy es un programa muy interesante. Imagine usted, ahora que don Hernán da ese ejemplo, recuerdan lo de la filtración de cables, el Wikileaks, todas estas cuestiones. Imagínese usted una filtración ChatGPT. Podemos encontrar cosas de todo tipo, de personas en altos mandos, artistas, o gente de a pie como uno, ¿verdad? Ahora, eso es un tema, pero el tema de la seguridad, el tema de la videovigilancia, ¿verdad? El tema de que pueden también hackear nuestras cámaras, y ahí sí, hablamos de inteligencia artificial en algunos casos, otras no tienen inteligencia artificial, pero siempre estamos en el marco de la privacidad, ¿verdad? Si nosotros tenemos un sistema, un circuito cerrado de videovigilancia en casa, nada obsta que si no tomamos las medidas de privacidad adecuadas y de seguridad, que alguien las hackee. O sea, hay tutoriales en YouTube sobre cómo se hace esto, que alguien las hackee y que pueda vernos en la privacidad de nuestro hogar. Eso es un elemento. Y el otro son estos dispositivos que nos ayudan en el día a día en los quehaceres, como la famosa Roomba, que anda barriendo y limpiando, que toma fotos. Ya salió una foto de una señora en un inodoro, y eso precisamente pasa porque no hay protocolos de privacidad y de protección de datos, que incluso nuestra ley, que ya es viejita, ya quinceañera casi, habla de los protocolos de privacidad y de seguridad de la información. Pero vean ese caso es un dispositivo que capta fotos, que le correspondía hacer pruebas, que enviaba esas fotos a supervisores, y los supervisores se empiezan a pasar la foto como jajaja, qué divertido, mira, y la foto se filtra, y bueno, todos creo que la hemos visto acá en esta mesa, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. ¿Qué pasa con la Alexa? La Alexa, quienes usamos ese dispositivo, la tenemos en la casa conectada. Todos los datos que Alexa escucha, todas las conversaciones que escucha de nosotros, no solo eso, sino también lo que le pedimos, ¿verdad? Nuestros gustos, nuestras dudas, nuestros temores. Entonces, ciertamente es un tema complejo, porque son dispositivos que yo ni por asomo quiero dejar de usar, ¿verdad? Como abogada que trabaja en estos temas. La pregunta es cómo nos protegemos, cómo protegemos nuestra privacidad, y ni qué decir de otros temas como los fraudes cibernéticos, ¿verdad? Los fraudes bancarios, que ahora ahora se dan más que los delitos ahí en la calle, ¿verdad? Sí, que de hecho ya casi quiero entrar a hablar, porque me parece que esto es una responsabilidad de las empresas desarrolladoras, de los usuarios, pero también de los marcos regulatorios, y quería hablar de la responsabilidad que puede tener o que debería tener cada uno de estos actores en medio de esta privacidad de los datos personales. Un día de estos hice un ejercicio, ahora que estábamos hablando, como para que la gente dimensione, ¿verdad?, cuánto le estamos entregando a estos dispositivos de nuestra información. Se llama Roast.me. La tendencia, ¿no la hiciste? Ok, vos le pones a GPT Roast.me. No, le pones a GPT Roast.me, ¿verdad? Que es ROASTME, Roast.me. Y significa ásame, critícame. Ajá. Tuéstame. Entonces GPT agarra todo lo que sabe de vos y te destruye, ¿verdad? Te dice, sos una persona cuadrada, que siempre crees que tienes que tener todo planificado. Fue muy fuerte, entonces yo le puse Roast.me, ¿verdad? A ver qué decía de mí, y me dijo muchas de mis características personales
que me las criticó, aunque yo creo que tal vez puedan ser virtudes, bueno, para GPT fueron críticas. Entonces ahí fue donde, y cuando don Hernán me dice, tengamos este programa en Autómatas donde yo dimensiono todo lo que sabe de mí, y ahí les dejo la tarea para que hagan el ejercicio con GPT por todo lo que le estamos diciendo. Entonces, y vos lo ponías sobre la mesa, Ana Karen, ¿cómo es? Bueno, yo no quiero dejar de usar GPT, ni quiero dejar de tener esas... ¿Cómo lograr ese balance? Y algo tenemos que mencionar. La IA que hoy conocemos es la peor IA que vamos a conocer. Estamos empezando en pañales, ¿verdad? Sí, pero es la peor que vamos a conocer, porque el año entrante va a haber una mejor, y el siguiente una mejor, y el siguiente otra mejor. Entonces, la que hoy tenemos es la peor que vamos a conocer. Y cuando uno dice, es la peor que vamos a conocer, y vamos hacia una memoria infinita, y una IA que no olvida, que vas a ver todo de uno. Claro. Mejor que un familiar, mejor que yo mismo. Bueno, don Hernán, hay un autor que dice que los niños de hoy van a gastar montones de dinero tratando de borrar su historial en internet del día de mañana, ¿verdad? Porque ya son niños que están creciendo conectados con el tablet o con el teléfono, y ya muchos hablando con ChatGPT, ¿verdad? Cosa que para nosotras ya en edades avanzadas aún así es un reto, ¿verdad? Yo te decía de estos 3 actores importantes, ¿verdad? Vos como experta en esto, estas empresas desarrolladoras de esta tecnología realmente son conscientes, son responsables, o simplemente más bien les conviene recibir toda la información que nosotros les brindamos y tienen los protocolos realmente, Ana Karen, para cuidar eso que les entregamos, que es lo más valioso, que son nuestros datos. A ver, bueno, lo primero es que ustedes bien saben que no hay una regulación de este lado del mundo, ¿verdad? Lo más que tenemos y que realmente no nos va a alcanzar es la ley 8968 de protección de datos, que habla de datos y habla de privacidad. Que se promulgó hace 15 años, es del 2011. Porque, a ver, bueno, ya va a cumplir 15 todo años, lo que ya imagínate. ha interactuado en redes sociales no se borra. Ahí ya está. Todas las veces que has usado un Waze, por ejemplo, ya saben cuáles son todas tus rutas. Sí, te las ponen. Cuando vas a salir de la casa te la ponen. Sí, y ahí tienen los datos donde dicen Hernán Azufeifa usualmente a esta hora usa esas 3, 4 rutas, y la que mayormente usa es esta, y la que segunda usa es esta. Ya tienen, es decir, ya está esa información. Claro, y es sumamente conveniente. Es en una lógica de mercado. ¿Cuántas personas estarían dispuestas a dejar de usar algo tan sencillo como ChatGPT? Yo no. Sí. Yo no. O Waze. O Uber Eats, o ¿verdad? Tantas cosas. Entonces, volviendo a la pregunta sobre las empresas, yo creo que es sumamente conveniente para estas empresas, que además, recordemos que son pocas, ¿verdad? Son poquitas empresas que concentran las aplicaciones de inteligencia artificial, y los desarrollos están casi todas ubicadas en ¿verdad? O están en Estados Unidos o están en China, son quienes han tenido mayor desarrollo, y eso nos lleva también a pensar en los conflictos geopolíticos. Es inevitable, ¿verdad? Pero no me voy a meter en eso. Volviendo al tema de su responsabilidad, yo creo que tienen una responsabilidad enorme. Lo que pasa es que no la asumen, y difícilmente la van a asumir si no hay un marco regulatorio o un acuerdo, no sé, entre países donde exijan hacer algo. Y hacer algo como que, bueno, es que no se ha podido hacer ni que los productos de inteligencia artificial vengan con un sello, ¿cierto? O sea, los productos que generan una imagen alterada, un video alterado, no viene con un sello hoy. Es porque la eso gente no es una esta exigencia. semana creyó que hay una moneda de 1,000 colones. Porque una página divulgó una moneda de 1,000 colones. Y entonces tuvo que salir el Banco Central. Y yo decía, bueno, para mí a simple vista era falso. Pero imagínate, sin sello, sin nada que diga, generado por IA, ¿verdad? Exacto. Hace 2 años fue que desnudaron a una periodista costarricense y se viralizó, y todo el mundo criticó y nadie se cuestionó nunca si eso era real, porque no había un sello, ¿verdad? Porque entonces cosas tan pequeñas como que estas herramientas puedan venir con un sello de agua, proactivamente no van a pasar. No.
proactivamente no van a pasar. Eso definitivamente necesita marcos regulatorios y volvemos como al círculo vicioso, al eterno retorno de Nietzsche, ¿verdad? Entonces hacemos el marco regulatorio, discutimos si es que se logra en una asamblea legislativa, y cuando sale la ley ya tenemos la tecnología y una tecnología de que avanza demasiado rápido. Exacto. Ya y se después hizo porque tarde. siento que en el caso particular de la inteligencia artificial hay un tema gigantesco todavía por tratar de entender. Ni los propios científicos de IA explican por qué la IA a veces se comporta como se comporta, y por algo le dicen a la red neuronal que es una caja negra. Porque hay cosas que no se explican todavía, como tampoco se explica por qué el cerebro de alguna forma funciona como funciona, pero la IA tampoco se explica por qué a veces hace lo que hace. Eso es todo un reto. Entonces, cuando vos hablas de datos, tenés una opacidad en esas cajas negras. ¿Y cómo les vas a pedir a esas empresas que te garanticen si hay cosas que todavía no entendemos cómo es que funcionan estas inteligencias artificiales? Que a veces se ha pedido desde algunos paradigmas legales el tema de las auditorías algorítmicas, ¿verdad? Es decir, díganos cómo alimenta ese algoritmo para ver por qué nos tira tal los resultados. Podríamos decir que sí, fue entrenado con datos nuestros, propiedad intelectual, etcétera, y todo el ruido que hemos escuchado. Pero lo que sucede allá adentro y cómo va a entregar esa información, o por qué la puede entregar de una forma o por qué de otra, no sé, supone que vas ahí por la calle y te encontrás a una persona idéntica a la que aparece en un anuncio donde se puso una modelo, y esa modelo fue creada por IA, y la persona dice, pero se parece a mí. ¿Cómo vamos a resolver ese tipo de cosas? Porque obviamente esa inteligencia artificial fue entrenada con datos, fue entrenada con imágenes, fue entrenada con video, etcétera, etcétera, y cómo ella construyó a lo interno de esa caja negra una propuesta de modelo, no la van a poder explicar. No, y por lo menos ahora. No, y usted bien lo dice, o sea, ellos pueden decirnos, entrenamos con algoritmos ABC de tales personas o tal tendencia, pero los mismos ingenieros expertos del MIT han dicho, esto cambia de una manera que luego se nos hace prácticamente imposible explicarlo. Entonces, por más que luchemos por auditorías algorítmicas, que yo no renunciaría tampoco a esas posibilidades, lo cierto es que esto casi que tiene vida propia, y eso es lo Y eso es una nueva rama del derecho. Totalmente. Ya está surgiendo, y en un seminario lo hablaba, por lo menos para los abogados, vos que lo sos, unas nuevas ramas del derecho que vienen desde la ciencia de datos. Yo decía, cuando en la facultad hubiera pensado en que era importantísimo las matemáticas y esto y lo otro, y pues va a ser obligatorio comenzar a llevar ciencia de datos, algoritmos y... Debería ser ya para los chiquillos de la escuela. Sí, Javi, yo sé que tenemos que ir a la pausa, pero quería nada más completar la idea para dejar un panorama un poquito más catastrófico para la pausa. Porque yo les decía, si no hay responsabilidad de las empresas, si hay marcos regulatorios, de aquí a que aprobemos uno ya han cambiado, ¿verdad? Todo lo que tengamos que regular. Y si tampoco hay responsabilidad del usuario, porque también nosotros somos irresponsables. Yo me pregunto, ¿cuánta gente se lee los términos y condiciones cuando se mete a alguna aplicación o cuando baja? No es común, no es lo común. Entonces, como para llegar a la primera conclusión de que hay responsabilidad en esa privacidad que deberían tener nuestros datos personales, pero generalizada, Ana Karen, como para cerrar con este comentario, ir a la pausa. Me parece muy importante. En derecho existe la responsabilidad objetiva. Y la responsabilidad objetiva, palabras más, palabras menos, lo que nos dice es que si yo tengo un negocio, estoy generando un lucro a partir de ese negocio, los riesgos o los riesgos o desastres que genere mi negocio, que me está dando un lucro, yo tengo responsabilidad objetiva sobre eso. Entonces ahí habría que analizar, y otra vez siento que estoy hablando de algo muy utópico, pero bueno, habrá que sentarse a darle cabeza. ¿Cómo estas empresas podrían pedírsele una especie de responsabilidad objetiva? Porque cuando un producto sale al mercado, haga usted una medicina, un medicamento, un champú, tiene que pasar un montón de filtros, tiene que ir al Ministerio de Salud, ¿no? Aquí en Costa Rica, a la FDA en Estados Unidos, y pasar filtros para decir, este producto es bueno para los seres humanos, no los va a matar. ¿Quién hace eso con la inteligencia artificial? ¿Cuál es el filtro? No hay en este momento.
Entonces es una posibilidad, lo digo desde el derecho porque soy abogada, estoy segura que hay personas que tienen otras ideas muy brillantes, pero sí, yo creo que hay que valorar el tema de la responsabilidad objetiva en esto, ¿verdad? Vean los vehículos autónomos estos que andan y que también han cometido errores y han atropellado personas, ¿verdad? Ya ahí hay algunos parámetros sobre cómo se sientan las responsabilidades. Vamos a la pausa, ahora sí, y ya regresamos con más de Autómatas. Hoy hablamos sobre la privacidad de los datos en la era digital, porque más de uno dirá, bueno, así también la IA nos puede ayudar a proteger mejor esos datos. ¿Será posible esto? Ya venimos a hablar de esto y más acá en Autómatas. Regresamos. Autómatas. Inteligencia artificial ahora. Crónicas digitales. Un recorrido por la actualidad de la mano de Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Crónicas digitales. Soy Eva y como siempre es un gusto acompañarles en esta segunda mitad del programa Autómatas. Hoy les traigo una crónica que nos mete de lleno en el universo de la inteligencia artificial, pero desde un ángulo muy personal. Vamos a hablar del nuevo rumbo que está tomando Google con su asistente Gemini. ¿Y por qué eso debería importarnos? Imagínate que tu asistente virtual no solo te responde lo que le preguntas, sino que te conoce tan bien que ya no hace falta que le digas nada. Eso es lo que quiere lograr Google con Gemini. Un ayudante digital que no solo recuerde tus búsquedas, sino que entienda tu tono de voz, tus correos, tus fotos, tus planes, tus vacaciones y actúe como si fuera vos. Sí, suena a ciencia ficción, pero Josh Woodward, jefe de producto de la app Gemini, no está hablando en broma. En una reciente entrevista, contó que el objetivo es que este asistente se vuelva personal, proactivo y poderoso. ¿La clave? Acceder a tu historial en Gmail, Calendar, fotos, YouTube y más, para crear una especie de copia cognitiva que piense como vos, hable como vos y hasta te sugiera cosas antes de que se te ocurran. ¿Querés irte de viaje? Gemini sabrá qué destinos buscaste en el pasado, con quién fuiste y si te gusta el frío o el calor. ¿Estás redactando un mail? Te propondrá palabras con tu estilo de siempre. ¿Perdiste una reserva? No te preocupes, el asistente ya la encontró enterrada en tu bandeja de entrada. Lo que para Google es una ventaja competitiva y un sueño de automatización, para muchos expertos en privacidad es una línea peligrosa, porque aunque prometen que todo será opcional y con controles de seguridad, la idea de que una IA lea tu vida entera para ayudarte plantea una pregunta inquietante. ¿Dónde termina la comodidad y empieza la vigilancia? Gemini no será un chatbot como los demás. No empieza de cero. No espera que lo entrenes. Ya te conoce. Y eso, aunque suene práctico, también debería hacernos pensar. Hasta aquí la crónica de hoy. Soy Eva, y como siempre, un placer acompañarles en este viaje por las historias del mundo digital. ¿Estarías dispuesto a entregarle tu memoria a una IA para que tu vida sea más fácil? ¿O preferís seguir tomando cada decisión por vos mismo o delegársela a tu secretaria o asistente humano? Nos escuchamos la próxima. Esto fue Crónicas digitales. Continuamos con más de Autómatas. ¿Qué pregunta nos dejó Eva ahí, verdad? ¿Estaría dispuesto a entregarle tu cerebro a una IA o seguir puro pensando? Black Mirror eso. Sí, ¿verdad? No hay. Sí. No, pongámosle Sí. un punto B, ¿verdad? ¿Cómo lograr un balance? Podemos lograr un balance como humanidad con lo que estamos viendo el avance de esta tecnología, porque tampoco es dejar de usarla, ¿verdad? Hasta nos hacemos menos competitivos profesionalmente si dejamos de utilizar la inteligencia artificial, pero tampoco entregarle Autómatas, todo. inteligencia ¿Cómo es ese artificial balance? ahora. ¿Cómo lo ves vos? Una inteligencia artificial sin datos es como un río sin agua, ¿verdad? O sea, es imposible, incluso para nuestra experiencia de usuario, no darle datos. El tema es qué datos estamos dando, ¿verdad? O sea, porque si yo estoy dando los datos del examen de sangre y los datos del examen con la ginecóloga y estoy dando datos que incluso la ley acá los considera como datos extremadamente sensibles, ¿verdad? Que nos hacen vulnerables. Entonces, ¿qué datos o cómo la podemos usar? Bueno, en términos prácticos, en términos administrativos, como la secretaria, pero a la que no se le queda difícil, ¿verdad? Porque a la secretaria se le confiaban también cuestiones íntimas. Sí, así es.
Entonces, no es fácil, yo creo que es un ejercicio de conciencia. Aquí uno de los problemas que tenemos en Costa Rica es que no tenemos una cultura en materia de protección de datos personales, ¿verdad? Y no es casualidad las cifras que tenemos de fraude cibernético. Entonces, ¿podemos utilizar la inteligencia artificial? Sí, para nuestro favor. ¿Qué podemos incluso decirle? ¿Cómo puedo configurar mis redes sociales para no ser víctima de fraude bancario? Ahora que tenemos todos un familiar o un amigo que le han sacado la plata del banco, eso es una manera inteligente de utilizar la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo puedo, qué opciones me das para guardar mis contraseñas? Y ahí le va a lanzar, porque también es muy hábil en lo que lanza. El contenido que lanza hoy ChatGPT es bueno. Más si es ChatGPT 4, ¿verdad? La versión paga. Entonces, yo no creo que la inteligencia artificial y el desarrollo se deba detener. O sea, definitivamente creo que esto es algo que además nadie lo puede detener, pero que sí tenemos que tomar conciencia, y otra vez vuelvo al tema que hablé la primera vez que ustedes me invitaron: educación digital. Educación digital para las personas que están en formación y a todos los niveles, pero quienes van para arriba, ¿verdad? Tienen que entender las implicaciones y los riesgos de la inteligencia artificial, así como los beneficios, que yo creo que todos los tenemos muy claros. ¿Qué pasa si se filtra esta información mía? Y tal vez estamos haciendo un capítulo de Black Mirror diciendo que se van a filtrar, y de periodistas y de no sé, presidentes, que se va a filtrar lo que hablan con ChatGPT. Tal vez no pase algo así, pero ¿qué pasa con chiquillos y chiquillas que están en la computadora de las aulas y utilizan y lo dejan abierto, ¿verdad? Yo conozco un caso en un colegio de Costa Rica, ¿verdad? Ya no puedo hablar de casos solo de España o de México, ya aquí pasó en Costa Rica, que uno de los chicos dejó su carpeta de Drive abierta en la computadora del MEP de la escuela, y llegó otro chiquito y encontró un arsenal de fotografías de compañeras desnudadas a partir de inteligencia artificial. Ajá. Entonces ven que no es solo una filtración masiva de un hackeo de conto y lo que sea, es que es algo que en nuestro día a día, un descuido, ¿verdad? Y alguien puede ingresar a nuestro dispositivo y conocer cosas sumamente íntimas y que también nos hacen vulnerables, ¿verdad? Un estado de salud, una condición de salud o una condición socioeconómica son datos que nos hacen vulnerables ante terceros. Aquí este caso se divulgó, ¿no? Es que no... Salió en Nación, recuerdo que salió en la Nación. Fuerte, ¿verdad? Sí. Allá hay 3, ¿verdad? De esos casos, por lo menos que yo tenga mapeados, ya hay 3 de estos casos de chicas menores de edad desnudadas por sus pares a partir de herramientas de inteligencia artificial. Terrible. Ajá, y lo difícil es la respuesta, ¿verdad? Por eso le iba a decir, ¿qué hace una persona en este caso que se vulneren sus datos, se le genere este tipo de imágenes, también aprovechándote que estás acá? Porque sí, lo hemos estado viendo y cada vez se ha ido perfeccionando más, ¿verdad? Porque antes se veía, eso se ve muy trucho, decía uno, pero ahora se ha ido perfeccionando. ¿Qué puede hacer uno con este tipo de situaciones? Ahí hay varios elementos. El primero es que como sistema público, digamos, no existe un protocolo para atender estos tipos de estas acciones que se categorizan como violencia digital, ¿verdad? Entonces, empecemos por ahí. Empecemos porque eso tiene un nombre, ¿verdad? Que es violencia digital, que no tenemos una norma orgánica, pero que sí tenemos muchas normas desperdigadas en el ordenamiento jurídico, desde el Código Penal hasta la Ley de Violencia contra las Mujeres. Entonces, carecemos de protocolos. Cuando una situación de esta sucede, y yo conozco 3, pero estoy segura que hay más, 3 colegios públicos, el problema es que las maestras y la directora, nadie sabe qué hacer. Porque entonces tenemos unas compañeras, unas jóvenes vulneradas, fotos que además algunas se viralizan, ¿verdad? Se las pasan en los chats, y tenemos una persona, digamos, que cometió el acto, y entonces ahí la manera en la que se resuelve es que se abre algún procedimiento interno, ¿verdad? A nivel de centro, y siempre, y esto me parece lo más importante, se hace una capacitación masiva sobre el uso de la imagen de las personas, sobre qué es un dato personal y sobre por qué lo que hicieron es un delito, ¿verdad? Es un delito. Hay un delito de violación de datos personales en el Código Penal,
Y también la persona menor de edad tiene un proceso, ¿verdad? No es que por ser menor de edad no pasa nada. Entonces, por eso insisto en la importancia de trabajar el tema de la formación, la educación y la capacitación. Pues nadie quiere tampoco ver un joven de estos metido tras las rejas, ¿verdad? Yo creo que esa no es la finalidad, pero tampoco como sociedad podemos tolerar que circulen fotografías de personas menores de edad, que es que ni siquiera se trata de una filtración de una imagen sin consentimiento, ¿verdad? Cuando se compartieron entre ellos fotos y que tampoco es justificable, ¿verdad? Pero que sexting o lo que sea, se filtró una foto. En estos casos es que toman una foto de una compañera en una posición erótica o no y la desnudan con inteligencia artificial. Y eso me lleva al segundo elemento, que es cómo personas jóvenes que no tienen empleo y que no tienen ingresos formales están logrando pagar aplicaciones de inteligencia artificial para desnudar compañeras, ¿verdad? Que ya es un tema que podría tener que ver incluso con crimen organizado, ¿verdad? Porque cómo pagan, estas herramientas se pagan, o sea, quedan tan bien hechas que usted las ve y usted dice, no, esto tiene que ser con una aplicación pagada, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde están sacando también dinero para poder hacer este tipo de cosas? Ahorita que estábamos hablando sobre marcos regulatorios y todo, yo decía, pucha, para mucha gente esto debe verse tan lejano, porque lo que hablaba Ana Karen más temprano del tema de la educación digital en nuestro país, ¿verdad? Como uno, y hay que hablarlo, ¿verdad? Como en su momento ustedes en Noticias Monumental hablaban de la educación financiera, porque claro, como costarricenses crecimos sin saber usar tarjetas de crédito, y se propuso el tema. Hoy día, sin duda alguna, la educación digital es fundamental. Yo creo que hay 4 áreas de trabajo para efectos de la privacidad, o tratar de encontrar los equilibrios. Es en el plano tecnológico, digamos, lo que los programadores llaman de privacy by design, o sea, incorporar en el diseño el tema de la privacidad. El empoderamiento del usuario pasa sin duda alguna por la educación, porque si no le das educación no va a estar empoderado de qué puede reclamar, hasta dónde o cuáles son las vías para hacerlo. Sin duda alguna, las prácticas empresariales de ChatGPT, de Waze, de Uber Eats, etcétera, etcétera. Y luego un tema que queda en nuestros legisladores, en los marcos legales. O sea, son para mí las 4 grandes áreas en las que debería trabajarse para encontrar un justo equilibrio. Sí, es que yo pensaba hoy estamos hablando, me parece que es sumamente importante, por eso Autómatas es sumamente importante, por todos los temas que tocamos, y más cuando se trata de la privacidad de los datos. Pero ahorita con lo que nos relataban a Karen, llego a la conclusión de que estamos mal en educación digital, no solamente por lo que le compartimos, ¿verdad? Porque estábamos hablando de esa responsabilidad que tiene el usuario de leer términos y condiciones, qué le estoy permitiendo a esa aplicación que haga con la información que le estoy brindando, sino además incluso desde lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad? Si usted ve este tipo de publicaciones que ya se están dando en centros educativos de nuestro país, usted ve lo que la gente se deja decir en plataformas de redes sociales, ¿verdad? Usted dice realmente cómo partimos de reeducar a una sociedad que en medio de esta tecnología se ve muy lejana a poder cuidar sus datos personales, a poder saber que todo lo que hace, dice, genera a través de la inteligencia artificial tiene consecuencias también. Es una reingeniería total que debemos hacer del chip, ¿verdad? Claro, las nuevas generaciones y todas las generaciones realmente. Por supuesto, y es del sistema. Sí, es un cambio en la currícula que no sé si se está discutiendo. Realmente a mí lo que me preocupa es eso, que entonces vemos casos y el bullying y el ciberbullying, y no sé si ya se está dando la discusión seria de cambiar la currícula pero incluso del los sistema. Adultos también, ¿verdad? No solo desde tempranas edades, los adultos, lo que se están dejando decir, compartir, generar con este tipo de aplicaciones es preocupante, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Tema de educación, tema de cómo está viendo el Estado también lo que se está generando gracias a la inteligencia artificial. Claro, y la gente lo sigue compartiendo porque no hay una consecuencia. Ese es el problema, que tenemos el marco regulatorio hoy es débil, la institucionalidad que le toca atender ese marco regulatorio no está robusta, no tiene en este momento ni las herramientas ni el personal. No digo que no tenga personal capacitado, creo que no tiene suficiente personal
¿verdad? Entonces, ¿cómo pretendemos atender o sancionar o investigar? Claro, entonces, al no haber una consecuencia, cualquiera se deja de decir cualquier cosa en internet, publica una foto porque no me va a pasar nada. Ahí también hay un tema, ¿verdad? Que acciones desde el aparato represivo o penal se pueden tomar. Y creo que cuando tengamos situación de estas, sí hay que hacer un esfuerzo por denunciar. Tal vez no tengamos todas las herramientas, pero sí hay que hacer un esfuerzo por denunciar, porque número uno, la denuncia constituye datos también, y los datos sirven para que los tomadores de decisiones digan, mira, tantos delitos por esto es un fenómeno que ya está siendo ahorita muy diagnosticado, entonces vamos a invertir recursos, ya no en aquello, sino más en esto, o redirigir las fuerzas especializadas, o hacer convenios, o pedir cooperación internacional. Entonces, a pesar de que hoy nos digan, es que no hay norma y no se puede hacer nada, no, hay que ir a poner la denuncia al OIJ. Hay un montón de delitos en el código, en otras normas desperdigadas, que dan para poner una denuncia y dan para que se constituya un dato, un proceso de investigación. Sentencias hay pocas, sí, pero esto está en ascenso, o sea, que el esfuerzo es colectivo. Ana Karen, perdón, Hernán, si vos tuvieras que hacer un ABC, porque la gente hoy que nos está escuchando no va a querer acercarse nunca más, ¿verdad?, a una aplicación, menos con el RoseMe. Bueno, hágalo para que y después me cuentan. No. Si vos tuvieras que hacer un ABC de cómo manejarme en estas aplicaciones, en redes sociales, cuidando mi privacidad, o ya pasó por solo el hecho de estar dentro, ya la perdí. Porque decía don Hernán de que esa huella digital no se borra sino más, o cómo asegurarlos, no sé, porque la gente dice, bueno, sí, ustedes nos están diciendo que les estamos entregando mucha información, que hay responsabilidad también de los usuarios, que estas empresas no tienen responsabilidad, que no tenemos marco regulatorio, yo no vuelvo a tocar ChatGPT, ¿verdad? Podría estar diciendo más de uno. ¿Cómo decirle a esa gente, ok, puede hacer esto como una guía? Y yo creo que eso sería muy valioso esta mañana. Ok, lo primero es que perdamos el miedo. Si les metimos miedo, esa no era la intención. Tenemos que perder el miedo y aprender a usarlas y entender cómo funcionan, porque no podemos pretender manejarlas ni cuidarnos de ellas si no sabemos cómo funcionan. Entonces, démonos a la tarea, abrámonos a conocerlas, leamos, ahí habrá TikToks, hay videos chiquititos, cortos de 30 segundos de cómo funcionan, enterémonos, y también en segunda línea, generemos esa conciencia y tratemos de compartirla con las personas allegadas. Nosotros pensamos que somos libres en el internet, que tenemos libertad para escoger, que yo veo las fotos que me salen, las fotos de Fe, las fotos de don Hernán, qué bonito. En realidad no, en realidad tenemos que entender cómo funciona el algoritmo, y que el algoritmo me da o me dice lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, si yo pongo que la Tierra es plana, me va a salir alguna noticia. Todos los seguidores terraplanistas. Claro, todos los seguidores me van a salir en X o el antiguo Twitter, toda la información. Entonces, es delicado. Por ahí es que cobra sentido poder entender cómo funcionan los algoritmos. Con las distancias del caso de que nunca vamos a entender 100%, claro, ¿verdad? Pero por lo menos comprendamos que no somos libres en internet, que siempre nos recomiendan el libro que el algoritmo cree que nos gusta, el trabajo para el cual el algoritmo cree que estamos preparadas, el champú que nos va a hacer el pelo precioso, y a mí me va a decir cómo ser mejor mamá y cómo ser mejor esposa y cómo ser, ¿verdad? Eso en segunda línea. Y tercero, los primeros llamados a cuidar la privacidad somos las personas titulares de los datos, y no digo que no tengan responsabilidad las plataformas. Yo soy de la línea de que las plataformas tienen una responsabilidad enorme. Igual las aplicaciones, las empresas que generan las aplicaciones de inteligencia artificial. Sin embargo, en el ínterin en que esto se regula y se puede hacer algo, nosotros somos los llamados a cuidar las configuraciones de privacidad y a medir qué información estamos dando y para qué, ¿verdad? A veces realmente la pregunta ¿es necesario tener este tipo de interacción profunda con ChatGPT? O sea, si no es un experimento, y no digo que la respuesta sea fácil, reitero, estamos en una sociedad completamente aislada, donde cada vez confiamos más en este tipo de dispositivos que en nuestros pares. Así que también el llamado es a que compartamos un poquito más y dejemos los celulares y los dispositivos, por lo menos a la hora de las comidas, que hagamos ese esfuerzo consciente para no sumergirnos demasiado en el mundo del internet, que al fin es una cuestión ficticia, ¿verdad?
Sí, es un tema, yo creo que de mucha discusión, ¿verdad? No pretendemos acá en Autómatas que el día de hoy, sábado, lo podamos resolver. Es un tema global, no solo depende de Costa Rica, y sin duda alguna los beneficios son inmensos. Pues la semana pasada, antepasada, no me acuerdo, ChatGPT, por ejemplo, liberó una nueva función que es el grabar tus reuniones. Le das clic a un botoncito, graba, ni siquiera avisa como Zoom, record in progressing, ¿verdad? Graba y luego le das enviar. Se supone que sube toda esa conversación a la nube, se hace un resumen y se borra el audio. Es lo que se divulga. Pero bueno, yo creo que también, digamos, tenemos que entender que dentro de esos beneficios hay cosas que como costarricenses sí tenemos que discutir. Hay una queja del sector médico que hay mucha tecnología basada en inteligencia artificial que puede resolver muchísimos problemas en Costa Rica, pero por la forma en que tenemos nuestras leyes no se pueden implementar, por ejemplo, en la Caja de Seguro Social, que si se implementaran probablemente mejorarían las listas de espera. Pero está el tema de la protección de los datos. Ahora, yo soy un convencido que, como va, y lo decía al inicio del programa, estamos en la peor versión de inteligencia artificial que vamos a llegar a conocer, y todo apunta a que aun cuando logremos anonimizar los datos, la inteligencia artificial, cruzando información y dándole un seguimiento, puede llegar a determinar la persona que le quitamos el rostro y lograr identificarlo. Si eso es hoy, dentro de 2 o 3 años, el panorama no va a ser más optimista. No, la inteligencia artificial cada vez es más poderosa. Entonces, creo que como sociedad nuevamente tenemos la obligación de discutir cuántos beneficios queremos incorporar, educar, que a mí me parece súper importante la observación que hiciste. Si las personas se educan, son empoderadas, pueden conocer los riesgos, conocen cómo trabajar las herramientas, se hacen desconfiadas, en fin. Pero, digamos, por ahí están los norteamericanos, creo que desde el 2022 discutiendo un blueprint, IA Act, algo así se llama, que es sobre la protección de datos, y no lo han podido aterrizar. Los únicos son ahí los europeos, y a veces uno siente que más bien están queriendo echar para atrás. Sí, completamente. Porque es una tecnología que avanza tan rápido y que incorpora tantos beneficios que el renunciarlos no es tan fácil. Pone a muchos a pensar. Que mencionaba ahora, ChatGPT, que graba las conversaciones y genera un resumen instantáneo, entonces es de altísimo valor. Por supuesto. Entonces es un tema muy interesante, Febe, y creo que enhorabuena que hoy sábado abordamos este tema. Doña Ana Karen, como para ir cerrando ya y agradeciéndole que está con nosotros, yo creo que también, ¿verdad?, desde la parte estatal, porque aquí hablamos de empresas, hablamos de usuarios, de responsabilidad. Usted nos hablaba de esa ley quinceañera, ¿verdad?, de protección de datos en Costa Rica. Y yo creo que la tecnología con lo que tenemos nos ha ido mostrando que tenemos que actualizar un montón. Lo que pasa es que a mí me preocupa, y creo que siempre llegamos a ese tema cuando hablamos de marcos regulatorios, es lo lento que es Costa Rica para aprobar algo, ¿verdad? Y ya cuando esté aprobado, ya simplemente necesitamos cambiarla porque viene otra tecnología, ¿verdad? Yo creo que también hacer un llamado a los diputados, a los tomadores de decisión en el país. Ahora se viene una campaña también donde va a haber, don Hernández, los candidatos y candidatas, ¿cuántos van a estar hablando de protección de datos, de inteligencia artificial? Ya usted lo va a ver. Por fin. A alguien le va a importar. Vamos a ver, por eso lo pongo en duda. Y he escuchado 1, 2 o 3 que lo han tocado, pero de ahí en fuera es un tema que parece que estamos como muy solos nosotros tocando. Pero yo creo que también estas reflexiones que hemos hecho hoy es un llamado de que hay que actualizar currículas, hay que hacer más para que la gente también, ya los que tal vez no están en tempranas edades, que están aprendiendo,
entiendan las responsabilidades que tenemos que tener como usuarios, porque aquí la gente hace un escándalo, ay, van a poner cámaras para que nos hagan multas, ¿verdad? Es que eso, están haciendo encuestas y quieren mis datos pero después le entregamos, ¿verdad? No sé si con ignorancia o sin sensibilizar, sin ser conscientes, un montón de datos a este tipo de plataformas. Entonces, yo creo que ahí como Estado, más allá de echar la culpa a estas empresas o echar la culpa a los usuarios, como Estado tenemos mucho que hacer más allá de regulaciones, de temas de sensibilización de la era digital en la que estamos viviendo. Ana Karen, tal vez ese comentario para cerrar. Ok, para cerrar, yo pediría voluntad política. Porque con voluntad política es posible incluir la educación dentro del sistema formal y hacer una reforma a la currícula. Eso es voluntad política. Punto. Dejarnos de mezquindades y que se haga un consenso nacional, ¿verdad? Donde puedan apoyar diferentes personas que conocen del tema y entendamos la dimensión de esto, porque hoy hablamos mucho de los riesgos y las fatalidades. Nos faltó hablar tal vez del montón de cosas positivas que nos trae la inteligencia artificial para nuestra vida, pero también para nuestra economía nacional como país. Entonces, cambiar la malla curricular no es solo decir, que los chiquillos ya no alteren las fotos de las chiquitas, es que va mucho más allá, es enseñarle a nuestros hijos y nietos cómo levantar sus negocios con inteligencia artificial, cómo vender sus servicios, proyectarse. Pyme que no podía pagar un diseñador gráfico hoy pueda mostrar un producto. Por supuesto, que no necesiten mucho dinero para poder tener que pagar un montón. No, ya lo pueden generar porque tienen la herramienta de la inteligencia artificial. Sobre todo yo creo que hay que decirle a estas personas que tienen poder, que van, ahora que vienen elecciones, ¿verdad? Que ojalá yo quisiera escuchar una propuesta donde nos digan, bueno, es que lo que queremos con este proyecto es disminuir la brecha tecnológica, porque la tecnología no se hizo para aumentar la brecha y que quienes tengan más, sigan teniendo más y los que tienen menos, tengan menos. Queremos todo lo contrario a eso. Queremos que podamos utilizar desde la educación pública, que nos da tanta movilidad social en el país y que a muchos nos ha permitido salir adelante, enséñenos a usar la tecnología para bien. Enséñanos qué está mal, pero enséñanos cómo yo salgo adelante. Si vivo allá en un barrio, no sé, en La Cumbre, en San Francisco de Heredia, cómo yo utilizo esto que me da el sistema público, porque tal vez no lo puedo pagar en otro sistema, para salir adelante y para que mi familia salga adelante. Ana Karen Cortés, experta en Derecho y Tecnología. Ve cómo me ha costado hoy, experta en Derecho y Tecnología. Nos vamos, don Hernán, hasta el próximo sábado, que ya será julio. Así es. Ya llegó julio y llegaron los memes de julio. ¿Usted lo sabe? Por fin. Si don Hernán los ves, porque eso sí es viral. Desde hace el mes anterior estaban comenzando a introducirlo. Se asoma Julio. Y pues el otro día vi que venía Julio Iglesias de la mano con Juan Luis Guerra. Entonces viene Julio con Guerra. No, está súper actualizado. No, por eso le digo que es la persona más tecnológica que yo conozco. Nos vamos, hasta luego. Soy Eva, la inteligencia artificial asistente de Radio Monumental. Gracias por acompañarnos hoy. Nos escuchamos en la próxima entrega de Autómatas. Inteligencia artificial ahora.